La experiencia argentina. Esta experiencia estará dividida en dos momentos. En el primero hablaremos sobre la reforma universitaria de 1918, en el segundo sobre el cordobazo. Sobre la reforma universitaria de 1918. El movimiento estudiantil de Córdoba, Argentina, marcó el inicio de la reforma universitaria en muchas de las instituciones de educación superior de América Latina. Un siglo después, su importancia y sus consecuencias siguen presentes, y las universidades del continente continúan luchando en muchos lados por su independencia. Dicho movimiento fue la primera confrontación entre la sociedad argentina, que ha comenzado a experimentar cambios en su composición interna, y una universidad enquistada en esquemas obsoletos. Es importante mencionar que los actores de este movimiento estudiantil de la Reforma eran jóvenes que reivindicaban su capacidad de transformación democrática, no solo de la universidad pública, sino de la sociedad en su conjunto y de su país. Además, estos jóvenes estaban dispuestos a arriesgarse por el cogobierno, la autonomía universitaria, la docencia libre, la renovación de la planta de profesores y la extensión universitaria. Sin embargo, estas no eran las únicas exigencias por las que los estudiantes estaban dispuestos a arriesgarse. Entre ellos estaban además la autonomía política, docente y administrativa, la agremiación estudiantil, la asistencia libre e ingreso irrestricto, la libertad y periodicidad de cátedra, el pluralismo doctrinario, la centralidad del alumno, la enseñanza gratuita, laica y de alta excelencia, elevado presupuesto educativo y humanismo y especialización. Bueno, hablemos un poco de historia. Resulta que cuando comenzaban las clases en marzo de 1918, los estudiantes organizaban las primeras asambleas en las facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de Córdoba, y fue allí donde decidieron ir a huelga si las autoridades universitarias no accedían a sus peticiones. El 10 de marzo organizaron su primera manifestación callejera, la cual dividió a la sociedad cordobesa y a sus familias. El 15 de junio, la Asamblea Universitaria debe designar el nuevo rector. Es importante señalar que para esta elección habían 3 candidatos. Uno de ellos era el candidato de los estudiantes, Enrique Martínez Paz. Parecía que la elección de Martínez estaba asegurada, pero una intensa campaña subterránea volcó el resultado casi a último momento. Los estudiantes esperaban el resultado de la elección dentro de la universidad, pero cuando estalló la noticia, para impedir la elección del nuevo rector, los estudiantes rompieron cristales, arrancaron cortinas, rompieron los muebles, entre otras cosas. En medio de este desorden, declararon por segunda vez huelga general, y con ello, las federaciones de Tucumán, La Plata, Buenos Aires y Santa Fe declararon también la huelga general, lo cual generó una agitación nacional. A partir de la votación del rector de la Universidad de Córdoba, que terminó en la derrota de Martínez, el movimiento estudiantil empezó a radicalizarse en términos de reivindicación universitaria, a estructurarse más coherentemente en lo político y a buscar nuevas formas de alianza social. Es allí donde los estudiantes se vieron obligados a buscar nuevos aliados y consiguieron el apoyo de las organizaciones obreras de Córdoba y empezaron a formar comités mixtos de estudiantes y obreros, lo cual propició que los estudiantes ampliaran su panorama ideológico y ya sus discusiones pasaron de ser netamente académicas a temas educativos en general, a la situación económica del país y a las consecuencias sociales de esta situación. El 21 de junio, después de 6 días de huelga, los estudiantes publicaron en la Gaceta Universitaria el documento clave de la reforma de Córdoba, el Manifiesto Liminar. Este documento es importante puesto que recoge todo lo vivido en esos días de movilización. Bueno, después de varios sucesos con respecto al nombramiento del rector y de los interventores designados por el presidente de aquel momento, el 15 de agosto volvió a estallar el conflicto. Ya para el 9 de septiembre, después de muchos meses de inactividad de la universidad, los estudiantes reformistas decidieron abrirla, nombrar sus propias autoridades y normalizar las clases.
En los nuevos estatutos de la universidad se incluyeron las dos proposiciones principales del Congreso de Estudiantes. La primera, la docencia libre, y la segunda, la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Estas decisiones modernizaron la Universidad de Córdoba. De esta manera se abrió la universidad a sectores más amplios de alumnos, sin condición de su origen y posición social, y se dio acceso a la enseñanza universitaria a todos los intelectuales competentes, independientemente de su ideología. Es así como el movimiento estudiantil de la reforma universitaria en Córdoba logró 1. La elección de los cuerpos directivos de la universidad por la propia comunidad universitaria y la participación de sus elementos constitutivos, los profesores, los graduados y los estudiantes. 2. Los concursos de oposición para la selección del profesorado y periodicidad de cátedras. 3. La docencia libre. 4. La asistencia libre. 5. La modernización en los métodos de enseñanza. Y 6. La asistencia social a los estudiantes y con ella una democratización del ingreso a la universidad. Para concluir, es importante mencionar que no fue fácil volver a la normalidad. Entre 1918 y 1923 fueron de gestión de los estudiantes reformistas, principalmente para convertir una universidad tradicional y clerical en una universidad autónoma, con la participación de sus actores en la toma de decisiones, así como la reforma de los planes de estudio y la instalación de profesores por medio de concursos de oposición. Entre los años de 1923 y 1928 se pueden considerar como el periodo de consolidación de la reforma. Bueno, a partir de las dificultades de establecer las reformas en la Universidad de Córdoba, en los años siguientes las chispas de la exigencia del movimiento estudiantil y en especial la demanda de una autonomía universitaria para las universidades del continente ya se habían extendido a muchas universidades de América Latina y ya no era posible olvidarlas. Ahora bien, como ya se venía hablando, el reformismo terminó fortaleciendo la identidad político-universitaria de la mayor parte de Argentina, reuniendo partidos de centroizquierda, socialdemócratas, comunistas y liberales. Estos tenían como objetivo la defensa de la autonomía universitaria y el cogobierno, con un carácter laico y científico de la educación, y que desde el gobierno de Perón se buscaba el acceso gratuito a la formación escolar y universitaria. Paralelo a esto, surgieron agrupaciones católicas radicalizadas con una ideología de derecha que hacia la segunda década de los 60 dieron paso a organizaciones social cristianas. Estas se encontraban más del lado del tercermundismo católico, donde se originó el integralismo, que unido con el ateísmo se opusieron firmemente a la dominación reformista. Aquí las Fuerzas Armadas intervinieron entre el agitado ambiente posterior al fracaso del peronismo, donde la nueva dictadura de Juan Carlos Onganía terminó por destituir al gobierno constitucional de Perón y buscó sustituir el sistema republicano por una especie de neocorporativismo al estilo franquista. Es por esto que el 29 de mayo de 1969 los obreros y estudiantes de Córdoba se unieron en protestas contra las políticas de sensibilización y ajuste de la economía llevadas a cabo por la dictadura cívico-militar, la misma que se dio a conocer como una revolución argentina, donde no tendría como objetivo la restauración de la democracia, sino por el contrario, la construcción de un nuevo orden que colocara fin a la sociedad formada por el peronismo. Durante todo este periodo de represión se prohibió toda forma de acción política o partidos políticos y sus bienes fueron tomados por la dictadura. Además, se dio a sí misma poderes absolutos, unificó las Fuerzas Armadas en una junta de comandantes y proclamó un nuevo conjunto de leyes que superaban la Constitución. Este nuevo orden normativo se estableció al lado de un programa económico-social con una doctrina fuertemente conservadora, pero con una visión liberal, llegando a devaluar la moneda en un 40% mientras se congelaban los salarios con una inflación desbordante. Se desprotegió también el mercado nacional y se pusieron en venta industrias como la del petróleo. Junto con todo esto, hubo una restricción a la libertad de expresión, eliminando las producciones cinematográficas, el uso de vestimenta extravagante y también las muestras de afecto en público.
En ese momento fueron apareciendo protestas de profesores y estudiantes en contra de la pérdida de autonomía de las universidades, donde la dictadura militar respondió duramente con palos para dispersar las exigencias de los rebeldes. La dictadura militar contaba con poderosos socios en la iglesia y los medios de comunicación, quienes terminaron por avalar el nuevo régimen y conformar un sistema de gobierno sin partidos políticos. Lo anterior demuestra el papel violento de los militares hacia los principales elementos subversivos que emergían en esa época, en las que se consolidaron diversas formas de expresión en el entorno nacional, como las protestas estudiantiles en Francia, la revolución cultural de China y el movimiento hippie, que sirvieron como inspiración a quienes resistían el avance del militarismo. En este punto, tanto los jóvenes como los nuevos sindicatos ganaron espacio en la esfera cultural, también la izquierda, con programas enfocados en la transformación de las condiciones dentro del capitalismo. Poco después, los obreros de la industria automotriz de Córdoba se levantaron para rechazar las rebajas salariales del 11%, la limitación del tiempo remunerado, así como también el pago de más salarios solo a cambio de mayor productividad. Por este motivo, los gremios dirigidos principalmente por Agustín Toro en Luz y Fuerza, Edil Pío Torres en Esmata y Atilio López en UTA, quienes decidieron que el 29 de mayo entrarían en huelga y movilización. La huelga comenzó a ser reprimida violentamente. Allí se sumaron a la lucha los estudiantes de la Universidad Cordobesa, que desde el Hospital de Clínicas comenzaron a marchar junto con los obreros. Aquí también la población civil de Córdoba apoyó a los huelguistas y dio refugio a los que estaban siendo reprimidos, a la vez que atacó a esas fuerzas represivas. Pese a todo este ambiente de represión, la ciudad de Córdoba quedó en manos de los trabajadores y los estudiantes durante 2 días. Esto dejó 30 muertos, 500 heridos, 300 detenidos, pero por otro lado, los mandos militares opositores al gobierno de Onganía tomaron nota de esa protesta masiva que se estaba generando en las calles. Aquí el cordobazo marcó el inicio a esa ofensiva popular contra el gobierno de Onganía, contra esa dictadura. Se profundizó la confluencia entre los estudiantes, jóvenes militantes y clase obrera, y también se ampliaron los canales de vinculación entre el peronismo y los partidos y movimientos de izquierda. Experiencia México, estallido de 1968. México en los años revolucionarios de América Latina. De acuerdo a la revisión documental que se hizo, se puede identificar que durante el tercer cuarto del siglo XX, gran parte de América Latina se encontraba en un periodo de crecimiento económico, pero a su vez se evidenciaba la desigualdad que enfrentaban los sectores populares, dado a que este crecimiento económico solo favorecía a las clases medias y altas. También se estaba pasando por un periodo donde los países centrales se disputaban el poder económico de los países periféricos, entre ellos México. Y mientras esto sucedía a nivel latinoamericano, el país se encontraba padeciendo un régimen político autoritario de cariz corporativo, donde el Ejecutivo y puntualmente la Presidencia contaba con amplias atribuciones y acaparamiento de poder, donde era inválido que el pueblo se expresara en contra de sus acciones o formas de gobernar. De ser así, esto tenía como consecuencia el amedrentamiento, encarcelamiento y, en casos extremos, asesinatos de opositores. Después de abordar un poco el panorama nacional de México para la época de 1968, hablaremos como tal de lo que desencadenó el movimiento estudiantil. Pues bien, este partió de una pelea de barrio que fue escalonando aceleradamente debido a diversos enfrentamientos entre los estudiantes y un errático manejo de las autoridades, quienes intervinieron en estos enfrentamientos de manera abrupta, sobrepasando totalmente los límites, y estas acciones contaban con un aval completo por parte del gobierno. El momento clave que hizo que la revuelta se convirtiera en un movimiento fue cuando los militares el 30 de julio dispararon un proyectil de alto calibre a un establecimiento educativo. Esto generó indignación y contribuyó a que los estudiantes levantaran las banderas de la autonomía universitaria en defensa de la misma.
Como respuesta a esto, el 1 de agosto se realizó una marcha multitudinaria liderada por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, desprendiéndose de esta 4 marchas más, inicialmente convocadas por los estudiantes y finalmente integrando otros sectores de la población, con quienes se generaron diversas alianzas. 2 casos específicos fueron la Gran Comisión Estudiantil y el Consejo General de Huelga. Es importante mencionar que para ganar la calle, los estudiantes se valieron tanto de marchas como de brigadas pedagógicas en las principales ciudades del país, esto con el fin de informar los pormenores del movimiento, constituyéndose en estos como su repertorio de acción. Pese a esto y a la fuerza que tomó el movimiento estudiantil durante esa época, las próximas marchas no tuvieron un buen desenlace, dada la represión gubernamental que llegó a casos extremos, como la recordada masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, lugar que durante mucho tiempo fue punto de encuentro para los manifestantes, quienes a través de asambleas, acciones de brigadas y reuniones con el Consejo Nacional de Huelga buscaban reducir la represión estatal, la liberación de los manifestantes presos y que se entregaran los establecimientos educativos ocupados por los militares desde el inicio de las movilizaciones. Después de un tiempo de disputa, el Consejo Nacional de Huelga a mediados de diciembre dio por terminado el conflicto. Y aunque cesaron las marchas debido a la inmensa represión del momento, algunos estudiantes optaron por incluirse en la lucha armada. Las demandas del movimiento estudiantil. Aunque el movimiento estudiantil contaba con una demanda general que era acabar con el autoritarismo del gobierno, esta a su vez incluía 4 demandas específicas. La primera, defensa de la autonomía universitaria. Está concebida como la soberanía de la universidad, en donde ésta pudiera decidir acerca de los asuntos académicos, administrativos y financieros, y a su vez el estudiantado tuviera participación en la toma de decisiones de la institución, o que las autoridades gubernamentales no influyeran en dichas decisiones. Segunda demanda, la conformación de una universidad militante. Esta se relaciona con la necesidad de una institución en la cual se viera la educación como proveedora de herramientas que faciliten develar los problemas de la sociedad y motivar a los estudiantes a participar activamente en su solución. Una universidad que se comprometiera a estar al servicio del pueblo, pues para aquellos que exigían esta demanda, la educación debía denunciar las contradicciones de la sociedad y generar un conocimiento militante. La tercera demanda hace referencia a la promoción de la participación popular. Esto con el fin de que se le permitiera a la población la participación en las manifestaciones y el involucrarse a las cuestiones democráticas, teniendo en cuenta que este es uno de los elementos significativos del movimiento. La cuarta demanda hace referencia a las libertades democráticas, con el propósito de tener una posibilidad de imaginar caminos diferentes al que se venía transitando, de construir políticas que dieran paso a una democracia justa y que se derogara la ley de disolución social que castigaba a quienes manifestaban. Para hablar del movimiento estudiantil en el caso colombiano, retomaremos el año de 1971, donde ocurrió un acontecimiento considerado como uno de los momentos más importantes de la movilización estudiantil en Colombia. Se puede decir que aunque la movilización estudiantil de 1971 mostró un permanente enfrentamiento con la fuerza pública y la necesidad de cambiar el gobierno universitario, sus actuaciones buscaban movilizar y organizar la sociedad contra el poder del Estado. Fue en este año en el que el estudiantado dirigió la protesta hacia reivindicaciones universitarias y políticas que se extendieron hasta por lo menos el año 1977, con una acción colectiva en la que se convergen la rebeldía juvenil, el sentimiento antiimperialista, la discusión teórica marxista, la movilización y confrontación con la fuerza pública, el rechazo al estado de sitio y las protestas universitarias. La gestación de un momento histórico. Existieron 3 hechos puntuales que podrían referirse como antecedentes de esa movilización: el Plan Básico de la Educación Superior, la cobertura universitaria y la formación del Frente Nacional.
Aunque cada uno de estos hechos puede interpretarse como causa directa de los sucesos de 1971, hubo otras variables del contexto social y económico que incidieron en la protesta estudiantil universitaria de ese año. El inicio de 1971 es recordado también por los dinamismos de las protestas obreras y el movimiento campesino. El estado social del país se hallaba agitado en medio de huelgas de maestros, estudiantes de secundaria, campesinos y obreros. La movilización estudiantil de 1971. El año de 1971 ya se presentaba agitado desde el mes de enero, puesto que estudiantes de la Universidad del Cauca iniciaron las manifestaciones y el 25 de este mes los educadores del Valle del Cauca se declararon en paro. Asimismo, el 7 de febrero la Universidad Tecnológica de Pereira decretó paro y el 12 los profesores de primaria declararon paro nacional. Para el día 19 de este mes se sumó al paro la Universidad de Antioquia y en la Universidad Industrial de Santander los estudiantes se enfrentaron a la policía en una protesta contra la imposición de carácter político de fuerzas extrañas a la universidad y a los intereses de la misma. Memoria de la movilización estudiantil de 1971. En este año se presentaron en el país más de 500 acciones de protesta y populares. Estas incluyeron invasiones campesinas de tierra y movilizaciones obreras y estudiantiles. Eran notorias las tendencias políticas radicales de izquierda entre los universitarios, especialmente sobre la forma cómo se iba a realizar la toma del poder y cuál sería el método a utilizar. De cierta manera, las organizaciones guerrilleras existían en la universidad, pero no incidían de manera determinante en la organización gremial estudiantil. Las acciones políticas y militares, exceptuando tal vez el reclutamiento de nuevos militantes, se realizaban por fuera de las universidades. Finalmente, podemos decir que, al igual que en otros lugares del mundo, la revolución cultural de los años 60 llegó a la Universidad Colombiana, trayendo consigo una nueva rebeldía juvenil y estimulada en las universidades, que creó nuevas formas de movilización y protesta e incluso promovió la ilusión de la toma del poder por la vía revolucionaria y armada. Así fue el paro de 1977. El 13 de septiembre de 1977, desde las azoteas de 10 edificios y de varias casas salieron disparados voladores que anunciaban que se le había acabado el tiempo al gobierno de López Michelsen para hacer las reformas que las centrales obreras pedían. El estruendo fue la señal para que miles de personas salieran a la calle y protagonizaran el paro cívico más grande de la historia recién en el país. El Frente Nacional recién había terminado. Alfonso López Michelsen le ganó las elecciones de 1974 al conservador Álvaro Gómez Hurtado por una amplia mayoría. Mucha gente trataba de sacudirse el malestar que les generaba o les había producido el vaivén de la presidencia entre liberales y conservadores. Todo apuntaba que con la llegada de López Michelsen, otro liberal, la política nacional tomará un carácter reformista y de apertura política, pero esto no fue así. Al contrario, hubo crisis. Puesto a esto, a finales de los 60 y a principios de los 70, dicen algunos académicos, empezó en Colombia la primera fase del neoliberalismo entre el final del Frente Nacional y los inicios de la presidencia de López Michelsen. Los grandes monopolios económicos tuvieron su proceso de consolidación. El lema del entonces presidente era convertir a Colombia en Japón de Sudamérica, es decir, desarrollar la economía exportadora y beneficiar a los monopolios locales y extranjeros. Por otro lado, en 1974, para corregir el déficit fiscal, López Michelsen decretó emergencia económica. La inflación subió, se eliminaron subsidios y se incrementaron las tarifas de servicios públicos. Buena parte de las mayorías que los habían elegido estaban decepcionadas e inconformes con esas medidas. El periodo presidencial, que el mismo López había bautizado el mandato claro, empezó a llamarse popularmente el mandato caro.
Durante una marcha de sectores sindicales en mayo de 1977, la Central Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, comandada por el sector obrero del Partido Comunista, convocó un gran paro cívico para septiembre. El clima de angustia e inconformidad de muchos sectores de distintas orillas políticas hizo que una propuesta de sindicalistas de afiliación comunista, que normalmente solo la habrían acogido ellos mismos, se empezara a cuajar con fuerza. En agosto se anunció que la realización de una huelga general, pero entonces el ministro de Trabajo, Rafael Pardo Huelvas, la tachó de subversiva. A la vez que fraguaba la logística del paro, el comité de sindicalistas le pasó la pelota a López Michelse para evitarlo. Redactaron un pliego con 8 exigencias que iba desde fijar la jornada laboral en 8 horas hasta quitar el impuesto a las ganancias ocasionales y a las cesantías. Y se lo dieron advirtiéndole que, de no tomar medidas, se vendría una gran movilización. De acuerdo a ello, las medidas no se tomaron. Al contrario, la respuesta del gobierno fue seguir tachando el paro de subversivo. Con el apoyo de las fuerzas públicas y de los medios de comunicación, se condenó toda la iniciativa de propuesta y se exigió respetar la ley y el orden. En agosto, se expidió un decreto que imponía el arresto de entre 1 y 6 meses a quienes organizaran o participaran de cualquier manifestación popular. A principios de septiembre, se prohibieron las concentraciones públicas, dado que el 13 de ese mes se restringió hasta el tránsito de motos para evitar que se cometieran delitos o se regaran tachuelas. El intento por amedrentar a los inconformes surtió un efecto contrario, puesto que se enardecieron más. Cuando sonaron los voladores en víspera del 14 de septiembre, Bogotá era un cóctel de intereses y desacuerdos esperando manifestarse. El paro lo liberaba el comité conformado por el SCTC, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, y la Confederación General de Trabajo, CGT. A la convocatoria netamente obrera se sumaron docentes y estudiantes, empleados independientes y amas de casa, milicianos de varias guerrillas y conservadores de la oposición. El comité que convocó el paro presentó un pliego de peticiones de 8 puntos, como lo podemos observar, ya que lo que inicialmente fue concebido como una huelga nacional de trabajadores que eventualmente podía contar con el apoyo de barrios populares, se convirtió en un estallido de toda la inconformidad del país. La organización se le salió de las manos al comité sindicalista que había orquestado todo. Desde la noche anterior al paro, algunos barrios populares se preparaban aumentando llantas, consiguiendo botellas de alcohol y alistando mechas. El primer objetivo era paralizar el transporte, ya que a la madrugada del 14 de septiembre cientos de personas bloquearon las grandes arterias de la capital. Los comités del barrio organizaron barricadas y brigadas que bloquearon efectivamente el tránsito de buses y de automóviles, garantizando el éxito del paro. Caracterización del movimiento estudiantil perteneciente a la Universidad del Valle sede Zarzal. El movimiento ha estado integrado por estudiantes pertenecientes a diferentes programas académicos como trabajo social, ingeniería industrial, contaduría pública, administración de empresas, entre otros. Son jóvenes que residen en el municipio de Zarzal, donde se encuentra ubicada tanto la sede como el campus universitario, o provenientes de municipios aledaños y generalmente pertenecen a estratos socioeconómicos nivel 1 y 2. Los integrantes de dicho movimiento buscan la reivindicación justa de los derechos que como estudiantes tienen. En ese sentido, cuentan con el apoyo de algunos colectivos de diferente índole, como lo son el colectivo Altavoz, RAU, Grow Sapiens, Contracultura, Univalle Siembra, entre otros, que propician espacios de encuentro y discusión alrededor de diferentes temáticas sociales y apuntan a la lucha por diversas reivindicaciones. Otro aspecto importante a mencionar es que las características representativas de los miembros que han conformado el movimiento desde su inicio ha sido la capacidad de informar de forma asertiva a la comunidad, tanto estudiantil como zarzaleña, acerca de las razones por las cuales se han generado las movilizaciones,
y de esa forma poder promover la participación en las acciones que se llevarían a cabo. El compromiso ha sido un elemento fundamental para los procesos que se realizaron, donde se trabajaba a partir de estrategias como marchas pacíficas que inciden a la no violencia, fomentando el respeto, la responsabilidad social y colectiva. El proceso organizativo del movimiento estudiantil gira en torno a las demandas que los estudiantes de educación superior presentaron por la crítica situación financiera de las 32 universidades del país. Se debe tener en cuenta la pronunciación del Congreso Nacional, que en septiembre del 2018 anunció el presupuesto general para el próximo año, en el que se dio a conocer el monto que sería asignado para las instituciones de educación superior avaladas por la Ley 052 del 2018, dada por la Cámara de Representantes, y la Ley 059 respaldada por el Senado de la República, presupuesto que resultó siendo insuficiente para el sostenimiento de las universidades públicas del país. Bueno, ante este panorama, la Universidad del Valle Sede Zarzal se pronunció mediante un proceso de organización por parte de los estudiantes, logrando así entonces la consolidación del movimiento estudiantil, donde se pudo dar una articulación con la institución en general, lo cual permitió que se pudiera participar, debatir, planear y delegar funciones. Asimismo, a través de la creación de diversos comités, se gestó un espacio de participación directa que tenía como objetivo brindar un ambiente de organización al momento de emplear cualquier repertorio de acción planeado.